Gloria, aleluya. Jesús, Rey con corona de oro, tiene poder. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, en Marcos capítulo 2, versículo 10 al 11. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda, en Marcos capítulo 2, versículo 9? Y él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, en Marcos capítulo 2, versículo 12. Me dice Esteban, no, ese Jesús es tu rey hoy día 20. El mismo que sanó al paralítico está en tu altar, en Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice, tiene todo poder. En Mateo capítulo 28, versículo 18. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Los 7 poderes del rey, me dice, para tu casa. ¿Por qué Abba te trae al paralítico hoy? Porque tu casa está paralítica, me dice en Ezequiel capítulo 37, versículo 1, 2. Dice, tu amada no camina hacia ti. En Cantares capítulo 2, versículo 10. Tus hijos, dice, están postrados en dolor, en Salmos capítulo 6, versículo 2. Dice, tú estás postrado en altar, en Salmos capítulo 2, versículo 7. Dice, y el rey dice, levántate, en Isaías capítulo 60, versículo 1, poder de Jesús. Número 1, poder para ver fe. Sobre el paralítico, dice, viendo Jesús la fe de ellos, en Marcos capítulo 2, versículo 5. Dice, sobre mi casa en el día 20, dice que Jesús ve mi fe de día 20, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, y aunque tu amada no vino, tú adoraste, en Salmos capítulo 27, versículo 14. Poder de Jesús. Número 2, poder para perdonar. Sobre el paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados, en Marcos capítulo 2, versículo 5, casa de día 20. Dice, tus días 17 al 19, dice, perdonados. En Miqueas capítulo 7, versículo 19, dice, pecados de Saúl perdonados. Lucas capítulo 23, versículo 34, dice, no hay deuda. En Colosenses capítulo 2, versículo 14. Número 3, poder sobre escribas. Sobre el paralítico. ¿Por qué caviláis así? Marcos capítulo 2, versículo 8. Dice, Jesús, calla a Saúl, que me acusa. En Zacarías capítulo 3, versículo 2. Dice, calla a comité. En Isaías capítulo 54, versículo 17. Calla tu mente, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Número 4. Poder para ordenar. Dice, a ti te digo, levántate. Marcos capítulo 2, versículo 11. Jesús me dice, Esteban, levántate del valle, en Isaías capítulo 52, versículo 2. Casa, levántate. Me dice en Amós capítulo 9, versículo 11. Quinto poder. Quinto, el poder para cargar. Vamos a ver el poder de Jesús. Número 5, poder para cargar. Le dice, toma tu lecho. Marcos capítulo 2, versículo 11. Para mi día 17, en Salmo capítulo 56, versículo 8. Me dice, cárgalo como testimonio. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice, no te pesa más. En Mateo capítulo 11, versículo 30. Número 6, poder para enviar. Me dice, vete a tu casa, en Marcos capítulo 2, versículo 11. A tu amada, dice, vete a tu casa. En Génesis capítulo 24, versículo 6. Y a tus hijos, tu hija le dice, vete a tu casa. Ruth capítulo 1, versículo 8. Y me dice, a mí, quieto en tu casa. En Salmos capítulo 99, versículo 1. Me dice, el día 370 se cumple.
Número 7, poder para asombrar. Sobre el paralítico. Dice, todos se asombraron y glorificaron a Dios. En Marcos capítulo 2, versículo 12, me dice, Sailar Siri dirá, nunca habíamos visto tal cosa. En Marcos capítulo 2, versículo 12, dice, ¿no es este el hijo del adorador? Casi dirán de mí. En Mateo capítulo 13, versículo 57, dice, Sailar Siri dirá, nunca habíamos visto tal cosa. En Marcos capítulo 2, versículo 12, dice, ¿no es este el hijo del adorador? Profecía en Marcos capítulo 2, dice, para mi familia. Dice, viendo Jesús la fe de ellos, en Marcos capítulo 2, versículo 5. ¿Quiénes eran ellos? Los 4 amigos que rompieron el techo. En Marcos capítulo 2, versículo 4, me dice para ti hoy. Número 1. Jesús ve tu fe solitaria. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, no vinieron los 4 a romper el techo por ti. En Salmos capítulo 142, versículo 4. Me dice, ¿viniste solo? En Génesis capítulo 32, versículo 24. Dice, y eso pesa más. En Lucas capítulo 21, versículo 3. Dice que mi fe vale por 4. En Mateo capítulo 17, versículo 20. Número 2, Jesús perdona primero, sana después. En Marcos capítulo 2, versículo 5 dice, porque el pecado paraliza más que la enfermedad. En Salmos capítulo 32, versículos 3 al 4. Me dice, para tu amada, para tus hijos, para tu hija, dice, tus pecados te son perdonados. En Lucas capítulo 7, versículo 48, dice, antes que vuelva, es libre. En Génesis, en Juan capítulo 8, versículo 36. Dice, para tu hija, para tu hijo, dice, perdonada. En primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, por eso sanará. En Santiago capítulo 5, versículo 15, y me dice, para ti, para mí. Perdonado en el día 17, en Isaías capítulo 1, versículo 18, me dice, por eso te levantarás. En Miqueas capítulo 7, versículo 8, número 3, me dice, Jesús te ordena, toma tu lecho. En Marcos capítulo 2, versículo 11, me dice, tu lecho es día 17 de muerte. En Ezequiel capítulo 37, versículo 1, día 18 de lloro. En Salmos capítulo 30, versículo 5, día 19 de trono. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, día 20 de Cabod. En segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, me dice, no lo dejes ahí. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, me dice, cárgalo. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, será tu testimonio en el día 370. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice, este era mi lecho. Dice, ahora es mi estrado. En Isaías capítulo 66, versículo 1. Número 4, me dice, Jesús te envía, vete a tu casa. En Marcos capítulo 2, versículo 11. No dijo, sígueme. En Mateo capítulo 4, versículo 19, dijo, vete a tu casa. En Marcos capítulo 5, versículo 19, dice, porque tu ministerio es casa. En Hechos capítulo 16, versículo 31, me dice, no busques hospital. Lucas capítulo 5, versículo 31, me dice, no busques templo. En Juan capítulo 4, versículo 21, me dice, quédate en casa. En Salmos capítulo 128, versículo 3, dice, y la casa se llenará. Ageo capítulo 2, versículo 7, me dice, el rey con corona de oro te habla como al paralítico, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. En Mateo capítulo 9, versículo 2, me dice, hijo Esteban,
Viste al paralítico en Marcos capítulo 2 versículo 3, dice, y te viste a ti en Salmos capítulo 139 versículo 16. Dice, 4 años postrado en valle en Juan capítulo 5 versículo 5, dice, sin hombre que te meta al estanque, Juan capítulo 5 versículo 7. Me dice, pero hoy bajé yo. En Juan capítulo 5 versículo 8 me dice, no por techo. En Marcos capítulo 2 versículo 4 me dice, por altar. En Apocalipsis capítulo 8 versículo 3 y me dice, y no digo quiero. En Mateo capítulo 8 versículo 3 me dice, digo perdonado. En Marcos capítulo 2 versículo 5 me dice, porque ya pagué. En Colosenses capítulo 2 versículo 14 no digo prueba a levantarte. En Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 6 me dice levántate. En Marcos capítulo 2 versículo 11 dice, porque yo ordeno. En Salmos capítulo 33 versículo 9 no digo deja tu lecho. En Génesis capítulo 19 versículo 17 digo tómalo. En Marcos capítulo 2 versículo 11 dice, será corona. En Santiago capítulo 1 versículo 12 no digo ven conmigo. En Lucas capítulo 9 versículo 59 digo vete a tu casa. En Marcos capítulo 2 versículo 11 me dice, porque tu casa es mi casa. Juan capítulo 14 versículo 2 dice, cuando tu amada entre no dirá, ¿dónde está Esteban? Lucas capítulo 24 versículo 5 dirá, gloria, Abba. En Salmos capítulo 126 versículo 2 me dice, porque el paralítico se levantó. En Marcos capítulo 2 versículo 12 dice, tú te levantarás. En Miqueas capítulo 7 versículo 8 hecho está, consumado es, amén. Decreto en Marcos capítulo 2 me dice, para esta noche ponte de pie en tu altar. En Efesios capítulo 6 versículo 13 dice, aunque duela. En Salmos capítulo 6 versículo 2 dice, y declara, número 1, sobre ti, en nombre de Jesús, Rey con corona de oro. En Filipenses capítulo 2 versículo 10, mis pecados perdonados. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 12. Me levanto. En Isaías capítulo 60 versículo 1, tomo mi lecho. Del día 17 al día 20, en Salmos capítulo 16, versículo 16, dice, y me voy a mi casa. En Salmos capítulo 23, versículo 6, y espero. En Salmos capítulo 27, versículo 14. Número 2, sobre mi amada, dice, tus pecados te son perdonados. En Lucas capítulo 7, versículo 48. Le dice, levántate. En Cantares capítulo 2 versículo 10 le dice, toma tu lecho de dolor. En Isaías capítulo 61 versículo 3 y le dice, y ven a tu casa. Así lo ordena mi amada en Génesis capítulo 24 versículo 61. En nombre de Jesús. Número 3, sobre mi hija, mis hijos y mis nietos. Hijos perdonados. En Hechos capítulo 10, versículo 43, dice, levántense. En Isaías capítulo 52, versículo 2, tomen su lecho. En Salmos capítulo 6, versículo 6, dice, y vengan a casa. Lucas capítulo 15, versículo 20, en nombre de Jesús. Número 4, sobre el enfermo del hospital. Dice el Espíritu, aunque no fui yo no fui a ese hospital. En Juan capítulo 11, versículo 15, dice, pero el Espíritu, por medio de mí, dice. Luego 7, en Salmos capítulo 7, versículo 20, perdonado, levántate, toma tu lecho, vete a casa sano. En nombre de Jesús lo declaramos. Y el enfermo del hospital se levantó sano y se fue a casa. Luego siéntate. En Salmos capítulo 102
110, versículo 1, dice, porque ya está hecho. Me dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Me dice, solo espera en Habacuc capítulo 2, versículo 3. Me dice, Jesús perdona en Marcos capítulo 2, versículo 5, dice, y sanan. En Marcos capítulo 2, versículo 11. Me dice, Jesús ordena en Salmo capítulo 33, versículo 9, y se cumple. En Isaías capítulo 55, versículo 11. Jesús dice, casa. En Marcos capítulo 2, 11, dice, y casa será. En Ageo capítulo 2, versículo 9. Me dice, tu padre oró por enfermos. En Santiago capítulo 5, versículo 14, dice, y 3 iglesias vieron milagros. En Marcos capítulo 16, versículo 20. Me dice que lloro por familia en Job. Capítulo 1, versículo 5, dice, y una casa verá resurrección. En Juan capítulo 11, versículo 25. Gloria a Abba. Salmo capítulo 29, versículo 9, aleluya. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. Amén, amén y amén.